Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis teniendo un fin de semana maravilloso. Como podréis leer por el título, hoy vamos a hablar de clásicos y además voy a recomendar 10 clásicos más o menos, no son 10, son en total 14, pero en el título voy a poner 10 porque queda más bonito. Que recomiendo para lectores principiantes o lectores que se están adentrando en la lectura o que se están adentrando en la lectura de clásicos. Primero vamos a hablar de lo que es un clásico en sí y después vamos a pasar a las recomendaciones. Yo creo que es muy importante leer clásicos o al menos intentarlo, porque los clásicos literarios a la hora de su lectura aportan mucha riqueza al lector. Aportan cultura, aportan distintos puntos de vista y si han conseguido superar la prueba del paso del tiempo es porque merece la pena al menos intentarlo. Evidentemente, no todos los clásicos van a gustar a todo el mundo, o no a todo el mundo le van a gustar los clásicos y punto. Pero al menos darle una oportunidad, porque si descubres que te gustan, vas a tener ante ti un mundo nuevo y lleno de oportunidades, porque hay clásicos de todos los géneros, hay clásicos de todas las épocas, hay clásicos de todos los países, y con esos clásicos vas a ir descubriendo cosas de distintas culturas, de distintas religiones, distintas épocas, y yo creo que esa es la riqueza de los clásicos. Evidentemente, como ya he dicho, hay clásicos de muchos géneros distintos, y a lo mejor un clásico contemporáneo a ti no te gusta, pero sí te gusta un clásico de terror. Ya eso es ir navegándolo e ir descubriendo los gustos. ¿Por qué los lectores no leen clásicos? O sea, es decir, hay una parte de la población que lee clásicos y le encantan los clásicos, pero hay otra que es lo opuesto completamente. O sea, o los odias o los amas, pero no hay un punto medio. Y yo creo que eso se debe a que tenemos una muy mala experiencia relacionada con la lectura de clásicos, porque es lo que nos han obligado a hacer, es lo que nos han forzado a leer en el instituto. Y mucha gente tiene esa idea preconcebida de que los clásicos son aburridos, libros que no van a entender o libros muy intimidantes, porque fueron forzados a leérselo o a intentarlo en el instituto, que para mí es una etapa donde no todos los clásicos son buenos para leer. Entonces esa experiencia negativa hace que cuando vayan a la adultez ya no quieran leer clásicos porque tienen relacionado ese concepto de negatividad, de que los clásicos son aburridos, de que los clásicos son muy difíciles de leer. Y muchas veces hay gente que no se da cuenta de que le gusta leer porque lo único que ha intentado leer han sido esos clásicos. Entonces yo espero que con este vídeo haya gente ahí fuera que no haya leído clásicos o que a lo mejor tiene la intención pero no sabe cómo empezar y pierda ese miedo o ese temor a los clásicos y se adentren en este mundo, porque a mí, de verdad, cuando yo lo descubrí, para mí fue abrir los ojos a muchísimas obras literarias buenísimas, la verdad. Lo primero que creo que hay que distinguir es clásico literario y literatura clásica. Son dos conceptos distintos que yo creo que la gente muchas veces relaciona y pueden ir relacionados de hecho, pero no siempre son lo mismo. Vamos a empezar con la literatura clásica porque hoy no voy a recomendar ningún libro de literatura clásica. La literatura clásica es aquella literatura, aquellos libros, aquellas obras escritas en lenguas antiguas, como el griego antiguo o el romano. Autores como Homero, como Virgilio, estos son autores de literatura clásica. Evidentemente no solo nos quedamos con el Imperio Romano y la antigua Grecia. Autores como Lao Tse han tenido muchísima influencia, fue un autor chino y ha tenido muchísima influencia en la literatura asiática y también en la literatura mundial. Se considera que la literatura clásica ha dado pie a la literatura actual y por eso son clásicos y por eso es bueno leerlos si te gusta leerlos, porque comprendes de dónde vienen ciertas cosas de la actualidad. Entonces, dejando de lado la literatura clásica, ¿qué son los clásicos literarios? Bueno, la literatura clásica, como ya he dicho, pueden ser clásicos, como por ejemplo la Odisea de Homero. Pero los clásicos literarios son aquellos libros que han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, al cambio de las distintas modas literarias y que han tenido una importancia fundamental para la literatura actual. Para poner un ejemplo, es El Quijote, obra nacional nuestra. El Quijote es reconocida como la obra que ha marcado muchas de las tendencias actuales en la literatura. Por eso es un clásico que siempre se anima a leer,
que siempre es mencionado. Otro ejemplo fuera de España podría ser Cien años de soledad de García Márquez, porque tuvo un gran peso para la cultura colombiana, pero también para el género de realismo mágico, porque básicamente es el pilar más reconocido del realismo mágico. Esto es lo que conforma un clásico, que sea importante para la literatura actual, para un género concreto, para un país, básicamente que haya hecho una labor que haya trascendido más allá de una simple lectura. Una obra en el tiempo, que es que por muchos años que pasen, siempre se va a seguir releyendo, siempre se va a seguir recomendando y se va a seguir fomentando su lectura, porque de esa lectura podemos aprender muchísimo sobre muchas cosas distintas, como cultura, religión, literatura, etc. Dentro de los clásicos literarios deberíamos hacer una pequeña distinción, que es que hay libros que pueden ser clásicos de su género, pero no ser clásicos literarios. Por poner un ejemplo, yo creo que el ejemplo con el que a lo mejor estaremos todos más familiarizados, dependiendo de vuestra edad, Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es un clásico distópico. ¿Por qué? Porque hizo mucho por el género de la distopía. Introdujo a un nuevo público más juvenil a la distopía, reavivó ese género que llevaba cierto tiempo muerto, y Los Juegos del Hambre dio ese punto de salida a una etapa donde todos los autores querían escribir distopía. Y lo vimos con pues Los Juegos del Hambre, Divergente y más libros de ese estilo, hasta el punto en el que el género se llegó a quemar un poco, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, Los Juegos del Hambre ha hecho mucho por el género distópico, pero no por la literatura universal. Entonces, pues no es considerado un clásico literario. Ahora, que un clásico sea clásico en su género, no significa que no pueda ser un clásico literario. Hay muchos clásicos que son clásicos de fantasía y a la vez literarios, como por ejemplo El Señor de los Anillos. Yo creo que los 14 clásicos que voy a mencionar son muy fáciles para leer como lector principiante. También si tenéis un hijo, un sobrino, un hermano adolescente y a lo mejor es lector o está empezando su camino como lector y queréis que lea clásicos, pues a lo mejor le podéis regalar alguno de estos, o si sois profesores o cosas así, estáis buscando clásicos para vuestros alumnos. Yo creo que estos clásicos son aptos para todas las edades a partir de, yo creo que los 14, y son muy fáciles de leer y muy entretenidos. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar de las recomendaciones. Vamos a empezar por los clásicos españoles. España es un país muy clásico, o sea, se leen muchos libros clásicos. Tenemos, la verdad, unos autores clásicos muy buenos. La literatura española es de una calidad que no se da en todos los países y que es de reconocer. Entonces, yo he seleccionado 5 clásicos españoles que os quiero recomendar. El primero es El Príncipe Destronado de Miguel Delibes. Este libro para mí es perfecto. Tiene 5 estrellas, yo le di 5 estrellas, y este libro trata sobre la historia de Kiko. Kiko es un niño de 4 años que era el príncipe de su casa hasta que llega su hermano, de ahí el príncipe destronado. Su hermano nace, entonces Kiko ve cómo queda relegado a la posición de hermano mediano, porque si no me equivoco son 4 o 5 hermanos, y entonces queda ahí entre los 2 o 3 del medio y pues le hacen más caso al hermano mayor y al hermano pequeño que a ellos. Y entonces él pues básicamente vive un día, o sea, nosotros lo seguimos en un día de su vida, donde vamos viendo como pues ya no tiene tanta importancia, porque todo el mundo se centra en el hermano pequeño necesita más cuidados y él quiere atraer la atención y llamar la atención de las personas porque él también necesita cuidados. Pero este libro a mí me parece un muy buen libro y muy interesante porque nos da tantos momentos infantiles, pero al mismo tiempo tantos momentos adultos que hacen un contraste perfecto. En un momento está hablando de cómo la mayor preocupación de Kiko, que solo tiene 4 años, es no hacerse pis encima. Y la mayor preocupación de su hermano es que su padre quiere que vaya a luchar a la guerra. Entonces son como puntos de vista muy distintos que el autor sabe entrelazar perfectamente a través de los ojos de Kiko. Es un libro crudo, porque habla de una época en España que la gente no era la más adinerada. Había pues guerra. Era una época completamente distinta donde las familias solían tener muchos niños, tenían cuidadoras, había problemas domésticos, problemas familiares, que eso lo sigue habiendo, pero
como que en esta época era más ver y callar. Hoy en día yo creo que hacemos más frente a esos problemas en mayor parte. Y la verdad es que me parece un libro muy bueno. Es muy corto. Yo creo que Miguel Delibes es un autor muy fácil de leer porque creo que hace unos clásicos bastante sencillos, pero que a la vez tienen un peso y, y una carga emocional increíbles. O sea que si queréis un clásico ligerito, pero que al mismo tiempo os haga sentir, con el que penséis y tal, yo recomiendo este libro. El siguiente libro que voy a recomendar no es un clásico como tal, sino que es una colección de poesías de Antonio Machado. He seleccionado esta colección de poesías em, para representar la poesía en sí. Puede ser de Antonio Machado, puede ser de García Lorca, puede ser del poeta que queráis. Pero creo que España cuenta con una cantidad de poetas muy buenos. A mi parecer, cuanto más antiguos los poetas, mejor. No me suele gustar mucho la poesía contemporánea, pero la poesía de otros siglos sí. ¿Y por qué creo que la poesía es perfecta para adentrarse en clásicos? Pues porque básicamente pues son clásicos, pero son cortos. Si esto es una antología poética, bueno, poesías completas, em, si hoy llegas un día a casa reventada o reventado y solo te apetece pues tomarte un café o un té o un vaso de agua, tumbarte en la cama y leerte dos poemas, pues te lees dos poemas y adiós muy buena. No hace falta que te metas emocionalmente de lleno, aunque los poemas tienen mucha carga emocional y pueden llegar a ser muy intensos, sobre todo los de Antonio Machado, que escribía sobre la guerra civil. Pero son cortos. Tú te lees dos y ya, hasta mañana si no quieres no vuelvas a leer. Dos, uno, tres, 20, los que quieras. No es como a lo mejor un libro o una novela que tienes que seguir el desarrollo de los personajes, la mente de los personajes. Cada uno tenemos nuestras manías. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de leer en mitad de un capítulo. Entonces, para mí las poesías cuando estoy cansado y tal son perfectas porque me leo una o dos y ya está. Y no tengo necesidad de forzarme a leer hasta que termine un capítulo. Entonces yo creo que la poesía es un muy buen punto para empezar a leer clásicos. Si te gusta la poesía, si no te gusta la poesía, pues no, evidentemente. Pero si tú crees o ves que te gusta la poesía y tal, yo recomiendo pues empezar por ahí y ya poco a poco ir adentrándonos en otro tipo de clásicos. El siguiente libro del que voy a hablar es La tía Tula de Miguel de Unamuno. Este clásico a mí me encanta. También le di 5 estrellas. Bueno, evidentemente, excepto uno de los que voy a hablar de todos, que no me gustó, el resto sí me gustan. Pero eso ya en su momento. La tía Tula trata sobre la tía Tula. Tula es una mujer que pues es muy correcta. Ella está rodeada del cristianismo latente en la época y de la creencia de que una mujer o es mujer para casarse y engendrar o es una mujer religiosa. No hay término medio. Y ella está muy convencida de eso, pero al mismo tiempo Miguel de Unamuno nos presenta un personaje que rompe con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a hacer spoilers por si os lo queréis leer, pero yo creo que Miguel de Unamuno supo perfectamente cómo representar un personaje que estaba atado por las cadenas de una época machista y de un pensamiento machista, pero que a la vez era un personaje femenino fuerte, independiente y que no dejaba que ningún hombre se le subiese a faldas, a pesar de que seguía bajo el yugo del machismo, de las costumbres que tenían que seguir las mujeres, la forma en la que tenían que actuar y tal. Creo que es un libro perfecto para mirar a otra época y darnos cuenta de la época actual en la que vivimos. Porque creo que muchas veces somos un poco pesimistas, pensando que la sociedad no avanza, que la sociedad no va a cambiar nunca, pero poco a poco va cambiando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ese cambio. Si leemos clásicos, eso es otra de las ventajas de leer clásicos, que te llevan a otra etapa y te das cuenta de cómo ha cambiado la sociedad. Y creo que este es un libro perfecto para eso. A pesar de que el libro trata los tintes machistas de esa época, no es un libro difícil de leer, no es un libro que tenga una política social muy expresa y que
que vaya a hacernos sentir mal por las mujeres ni nada de eso. Simplemente cuenta la vida de la tía Tula y en momentos te encuentras feliz por la tía Tula, en otros te encuentras triste por la tía Tula, pero al fin y al cabo te das cuenta de que es un personaje increíble y un libro muy bueno. Muy cortito, o sea, es que es muy cortito. Esto, si estás acostumbrado a leer, te lo lees en un día, si no te lo lees, pues en un par de días o en una semanita, pero no te va a costar mucho tiempo porque es que es muy cortito. Ahora pasamos a uno de mis clásicos favoritos, que es, a mi parecer, el Sálvame del siglo XX, las Kardashian del siglo XX, La casa de Bernarda Alba de Lorca. La casa de Bernarda Alba trata sobre la casa de Bernarda Alba. Bernarda Alba es una mujer que recientemente ha perdido a su marido ha fallecido y ella obliga a sus hijas a quedarse en casa para guardar luto. Una de estas tradiciones antiguas españolas de guardar luto por el muerto, que eran vestirse de negro, no salir de la casa y tal. ¿Qué pasa? Que una costumbre es pasarse un año de luto sin salir de casa y muchas mujeres mayores lo siguen haciendo. Pero la intención de Bernarda Alba es quedarse el resto de su vida de luto encerrada en casa y pretende encerrar con ella a sus hijas hasta el día en que ella muera y sus hijas ya que guarden el luto por su cuenta. En una casa donde son, me parece, 5 hermanas, pues cada una tiene su propia opinión y su propio punto de vista. Hay algunas que están de acuerdo con Bernarda Alba, con la madre, hay otras que no, hay otras que deciden callarse, hay otras que deciden alzar la voz. Y a mí me parece una muy buena representación sobre las dinámicas entre madre e hija, que es algo que yo creo que no vemos bastante. Normalmente vemos padre-hijo, padre-hija, pero no vemos madre-hijo, pero no vemos las dinámicas entre madre e hija, donde evidentemente hoy en día ya no tanto, pero antiguamente la madre obligaba a sus hijas a seguir las costumbres que se tenían asociadas a la mujer, como llevar una religiosidad al extremo, no verse con hombres fuera del matrimonio. Y entonces me parece que García Lorca hace un muy buen trabajo retratando el rol de la mujer en una España rural, de un cristianismo hoy en día obsoleto. Y me parece un libro muy entretenido, por eso me gusta mucho. Porque trata todos estos temas que son muy importantes evidentemente y de nuevo nos traslada a otra época, pero al mismo tiempo es como drama, salseo, es muy cortito. De nuevo, todos estos libros que os he enseñado hasta ahora podéis ver que son muy cortos. Entonces por eso creo que es un gran libro para adentrarse. A mí el único libro que me queda por leer de Lorca es Yerma, estoy deseando leérmelo. Y Bodas de Sangre también lo podría recomendar, pero este me parece más atractivo y más interesante si es la primera vez que vais a leer a Lorca. Y ya, de los clásicos españoles, por último tenemos al que es mi clásico español favorito, Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Yo leí este libro en el instituto porque era una lectura obligatoria en bachillerato para el examen de selectividad, junto con El árbol de la ciencia, Los girasoles muertos y Crónica de una muerte anunciada. Este es el primer clásico que yo me leí en toda mi vida y no me arrepiento, o sea, a mí me encantó este libro. Este libro trata sobre una comunidad de vecinos, es una representación teatral, o sea, es una obra teatral donde en 3 actos distintos vemos el paso del tiempo en una misma comunidad de vecinos. Tenemos el principio, el punto de partida, el segundo acto es 10 años después y el tercer acto es 20 años después, o sea que vemos 30 años de evolución en esta comunidad. Y lo más interesante, pero al mismo tiempo lo más desolador del libro, si se puede usar esa palabra, o agobiante, es cómo cambian muchas cosas, porque en 30 años las cosas cambian, pero al mismo tiempo no cambia nada. Parece que no ha pasado el tiempo mientras vemos los estragos que ha causado. A mí es un libro que cada vez lo he releído muchísimas veces y cada vez que lo releo me deja una sensación de ansiedad y de replantearme mi vida y de decir, en 10 años voy a tener la misma vida que estoy teniendo ahora, o va a ser mejor, o va a ser peor. Me hace pensar mucho en el futuro y en el paso del tiempo en sí. Y creo que es un libro, de nuevo, es muy corto.
Tiene poco más de 150 páginas, tiene 155 creo. Es muy entretenido y es un libro con el que creo que mucha gente se puede identificar, porque todos vivimos, o la mayoría de nosotros, vivimos en comunidades de vecinos, entonces ya es un punto de partida familiar. Porque vemos que las dinámicas que se llevan en todas las comunidades de vecinos, que si un vecino no se lleva bien con otro, que si los niños de dos vecinos son amigos, que si hay amoríos en el vecindario. Entonces, pues creo que es algo muy familiar, por lo que es fácil de leer. Pero al mismo tiempo te hace pensar y te hace replantearte muchísimas cosas de la vida en general, no necesariamente de tu vida personal, sino de la vida en general. Te hace reflexionar, te hace darte cuenta y abrir los ojos de lo rápido que pasa el tiempo sin que nos demos cuenta. Entonces creo que es un libro fácil de leer, perfecto para adentrarse en el mundo de los clásicos. Yo me adentré mediante este libro, pero que al mismo tiempo es un libro de un peso importante y que va a hacer que pienses. Entonces, si lo que buscas es un clásico que te haga, que te dé qué pensar, que te dé qué hablar, que te dé para reflexionar, este lo recomiendo muchísimo. Estos son los clásicos españoles. Ahora vamos a pasar con los clásicos internacionales. He hecho una selección de los que me he leído. Hay uno que no me he leído y otro que me estoy leyendo. El primero, que es el clásico que a mí personalmente no me gustó, es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. ¿Por qué a mí no me gustó? Pero lo recomiendo. A mí no me gustó porque a mí la película no me gusta. A mí la película de Alicia en el País de las Maravillas no me gusta. Nunca me ha gustado. Y por lo típico bueno, las películas normalmente son peores que los libros y tal, decidí darle una oportunidad al libro por si era mejor y me gustaba, porque hay películas que odio que tienen libros que me encantan. Pero este no fue el caso. Creo que la adaptación cinematográfica es bastante fiel al libro. Y pues si no me gustaba la película, pues no me gustaba el libro. Tampoco me parece un libro malo, simplemente un libro que no es para mí y le di 3 estrellas, o sea, un aprobado. Ahora, ¿por qué creo que es un buen clásico para empezar? Primero, es corto. Y además es una historia atractiva, o sea, queramos o no, es una fantasía psicodélica, donde hay mezclas de animales, como por ejemplo aquí vemos una tortuga y una liebre, mezclando el típico relato de la liebre y la tortuga. Tenemos un grifo, tenemos Alicia que crece si se toma una poción, se convierte en pequeñita si se toma otra. Es una fantasía muy psicodélica, entonces es una historia atractiva que creo que puede llamar la atención de las personas que se están adentrando en los clásicos a través de su género favorito, la fantasía. También, si os gustaba la Alicia en el País de las Maravillas de pequeños, la película, os va a gustar el libro. Es así de simple. Otra cosa muy beneficiosa para leer en cualquier aspecto, no solo clásicos, pero nos estamos dedicando a los clásicos hoy, es leer clásicos que ya conocéis. A lo mejor conocéis la historia a través de una película, a través de una serie, a través de una adaptación a un libro infantil y queréis leer la versión más adulta. Es una apuesta, yo considero que segura. Después pasamos a un libro que no me he leído y es Las Mil y Una Noches. Tengo muchísimas ganas de leerme este libro. ¿Por qué lo recomiendo si no me lo he leído? Por lo mismo que las poesías. Las Mil y Una Noches es una colección de cuentos y es un clásico de Oriente Medio. Para el que no lo sepa, Las Mil y Una Noches trata sobre Sherezade. Sherezade es una princesa que va al castillo del rey porque el rey cada día pide una princesa nueva. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche las mata. Entonces, Sherezade lo que va a hacer es que cuando llega la noche le va a contar un cuento, pero el final solo se lo va a contar a la mañana siguiente. Así que si el rey, que ya está interesado por saber el final del cuento, quiere conocerlo, tiene que dejarla viva durante la noche. Entonces, así, cuento tras cuento, Sherezade va consiguiendo sobrevivir las noches que no ha sobrevivido ninguna otra princesa antes que ella. Evidentemente se llaman Las Mil y Una Noches porque son muchas noches, pero aquí no hay 1001 cuentos, hay menos de 200 cuentos. Podéis ir leyendo poquito a poco, 1 o 2 relatos y a otra cosa mariposa. Estas ediciones de Austral a mí me gustan mucho, o sea que yo recomendaría esta porque sí es cierto que Las Mil y Una Noches es un libro que no está escrito en español, entonces no solo es que no esté escrito en español, sino que es una colección de cuentos de muchos siglos de antigüedad, porque eran cuentos populares de Oriente Medio que se pasaron
pues de boca a boca, de manera oral. A veces en la traducción se pierde el humor, se pierde pues ciertos sentidos de determinadas frases. Y yo creo que Austral hace un buen trabajo a la hora de mantener los clásicos fieles a su significado original. Así que yo recomiendo esta edición, pero si no, cualquier otra edición. Esta edición también es baratita. O era cuando me la compré, porque ahora con la inflación. El siguiente libro puede que sea mi favorito de los libros internacionales y es La Metamorfosis de Franz Kafka. Este libro es muy corto, pero es de una intensidad que yo lloré leyendo este libro. Para el que no lo sepa, La Metamorfosis trata sobre un hombre que se despierta una mañana preparado para trabajar, pero se da cuenta de que se ha convertido en un insecto. Entonces, el libro nos lleva a través de la vida de esta persona, que ahora es un insecto, y está encerrado en su habitación porque es un insecto de un tamaño considerable, no es una mosquita en la pared, sino que es un insecto grande. Y pues nos cuenta cómo es el perder el trabajo, la dinámica con su familia, que su familia al principio no sabe ni qué insecto es él y no se atreve a entrar en la habitación, repugnar a todo aquel que es consciente de la existencia del insecto. Y para mí este libro es una alegoría a la depresión. O sea, para mí este libro es como Kafka interpretó la depresión y la expuso al mundo. Yo había muchas cosas del libro con las que me sentí identificado porque yo tuve depresión y, y es un libro que es un clásico que me pareció precioso pero que sé que no me voy a volver a leer por la intensidad con la que me golpeó, la verdad. O sea, es que yo creía que iba a ser un libro repugnante porque era de insectos, no sé qué, a mí me dan miedo todos los bichos, pero es que lo del bicho es una metáfora, no tiene ni un peso categórico en la obra realmente importante porque lo que tiene peso es eso, la metáfora de que es una depresión. De nuevo, es un libro cortito, muy fácil de leer, pero si queréis un libro que sea cortito pero al mismo tiempo tenga peso, tenga muchas emociones encapsuladas, lo recomiendo, me parece un libro precioso. Siguiendo con la temática de terror, ya que estamos en Halloween, bueno, todavía no, pero es el mes de leer cosas de terror, El corazón delator y otros relatos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un autor que es conocido por escribir cosas de terror, pero al mismo tiempo cosas un poco psicológicas. Que a lo mejor el relato no es de terror, pero es tan psicológico y tan rayante, por así decirlo, que te acaba obsesionando y que te acaba como dando un poco de mal rollo. Esta edición tiene cuatro cuentos de Edgar Allan Poe, uno de ellos siendo El corazón delator. Y pues básicamente es eso, de nuevo, muy cortito y cuentos. O sea que termináis un cuento y podéis pasar a otro libro o podéis hacer otra cosa. Y no es necesario que os vayáis leyendo de principio a fin. Podéis empezar por el cuento del final, podéis empezar por el cuento del principio. Si un cuento nos interesa podéis saltarlo. Yo lo recomiendo bastante porque es un libro que te hace pensar, pero no de una manera filosófica como a lo mejor otros de los que he mencionado anteriormente, sino que te hace, como que te reta un poco a pensar en la historia para comprenderla al 100%. Por esto me gusta a mí Edgar Allan Poe, porque Poe te cuenta la historia. Ahora, la interpretación se la das tú. Me gusta mucho, lo recomiendo. Y el siguiente, de nuevo, siguiendo con la temática de terror, y ya es el último libro de terror que vamos a mencionar, es Drácula de Bram Stoker. Este libro no me lo he leído todavía. Llevo 100 páginas, creo. La verdad es que me está gustando muchísimo. Creo que es un libro perfecto para empezar por el simple hecho de que todos conocemos a Drácula. O sea, de alguna manera u otra, yo creo que es uno de los personajes más literarios más referenciados y adaptados en la historia. Entonces, de una manera u otra, todos estamos familiarizados con el Conde Drácula. O hemos visto una serie, o hemos visto una película, o hemos leído un libro, o hemos visto un vídeo, o hemos leído, yo qué sé, historias en internet. De Drácula salen muchísimos otros libros más fieles o menos fieles a Drácula, pero es que durante mucho tiempo se le consideró la historia de vampiros original y por excelencia. Es muy interesante, la verdad es muy fácil de leer. Y de nuevo, es una novela epistolar. Para el que no lo sepa, una novela epistolar es una novela contada a través de cartas, de entradas en un diario,
Y Drácula combina las dos. Los capítulos son cartas y entradas en el diario. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un capítulo tiene 3 o 4 entradas en el diario. A lo mejor tú te lees la primera entrada y no quieres seguir continuando, pues lo dejas ahí. Entonces creo que es muy, muy interesante para introducirse en el mundo de los clásicos. Porque además te estás yendo a distintos géneros, fantasía, cosas sobrenaturales, terror y tal, y no solo clásico como tal. El siguiente es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Este libro, de nuevo, yo me lo tuve que leer para selectividad en bachiller y junto a Historia de una escalera de Antonio Bueno Vallejo fue uno de los dos que me leí. Para mí este libro es muy, muy entretenido de leer en el buen sentido porque, como el nombre indica, esto no es spoiler porque te lo dice en el título, Crónica de una muerte anunciada. El libro empieza anunciándote que el protagonista va a morir. Entonces tú vas siguiendo el día viendo como, fiel al realismo mágico, el protagonista escapa a la muerte en situaciones ridículas, van a matar al protagonista, entonces es un momento de tensión, pero al mismo tiempo te hace gracia y es divertido, al menos en mi caso a mí me lo hizo. Yo lo recomiendo porque es muy cortito, es muy fácil de leer, es un libro que yo creo que todo el mundo puede disfrutar. Por último, en los clásicos internacionales tenemos La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. La Isla del Tesoro trata sobre Jim, si no me equivoco, es que me lo leí ya hace tiempo, entonces no me acuerdo el nombre del protagonista, pero es un chico que trabaja en una taberna, y en esa taberna está un pirata que siempre decía que había sido uno de los mejores piratas, tal no sé cuál. Un día muere y le dice, si viene un hombre ciego preguntando por mí, huye, porque es muy peligroso. ¿Qué sucede? Que el hombre ciego va preguntando por el pirata. Entonces Jim sabe que está en peligro y tiene el mapa sobre la isla del tesoro, que por eso estaban buscando al otro pirata. Pues se ve envuelto en una aventura en el mar, en un barco que está lleno de piratas sedientos por dinero y por encontrar el tesoro. Hay conspiraciones, hay complots, hay motines en el barco, es una aventura náutica que a mí me sorprendió porque a mí me encanta el mar, me encanta el océano, pero no me gusta en libros. Pues este libro me gustó mucho porque tampoco se centra demasiado en lo que es la vida de un barco, sino que lo más importante es pues eso, la búsqueda del tesoro. Y este libro está como dividido en 3 actos, que es la parte de la taberna, la parte del barco y después cuando llegan a la isla del tesoro, que hay unos momentos de tensión que madre mía. Creo que es un libro perfecto tanto para adolescentes como para adultos, así que lo recomiendo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Si hay algo que creo que deberíais sacar de este vídeo es que la lectura de clásicos no se puede forzar y no se puede obligar a nadie a leer clásicos, muchísimo menos adolescentes, porque en la adolescencia los niños lo que quieren ya son, empiezan a explorar sus gustos propios, su independencia, su individualismo, entonces forzarlos a leer lo mismo a todos es que no tiene sentido, simplemente no tiene sentido. En general, sobre todo en adolescentes, pero en general, la lectura de clásicos no se puede forzar y tiene que salir de uno mismo. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, compartid, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si vosotros leéis clásicos o no, si os gustaría, cuál ha sido vuestra experiencia con los clásicos y si tenéis algún libro que vosotros creéis que es bueno para que la gente se adentre en la lectura de clásicos, por favor, dejadlo en los comentarios también. Cuanto mayor sea la lista, muchísimo mejor. Eso es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.